Buenas noches. Siguiendo con las clases del Ministerio de Educación, esta vez vamos a explicar un tema del libro de cuarto secundaria. Ya ven el título ahí. Y bueno, mencionar pues, ¿no? Que es, como ven ahí, la ficha 4. Título: las emociones y la prevención de la violencia, ¿no? Eso está dentro del capítulo 2, empatía y manejo de conflictos. Ya mencioné del libro de cuarto de secundaria, ¿no? Y esta ficha empieza con un ejemplo, claro, un ejemplo muy común, si es en el caso de que ustedes tengan una hermana y ven que a ella quizás por una cultura muy varonil, una cultura machista, siempre a las mujeres se le encarga de todo, ¿no? Este es el ejemplo de una chica, Susana, que quería ir a una fiesta con mucho anhelo, es una adolescente. Sin embargo, sus padres, el referido día, le encargan a que cuide a su hermano, ¿no? A su hermano menor. Ella explica de que quiere ir a la fiesta, sin embargo no se lo permiten, y lo que le causa más injusticia es que tiene un hermano de su misma edad, pero sin embargo le dan el problema a ella y ella lo asume, ¿no? Sus padres se van, su hermano se va a otro sitio y ella se queda con su hermano menor. ¿Qué es lo que pasa? Esta situación de incomodo, que ella ya no puede ir a la fiesta, entonces se queda incómoda, y por eso ella se desquita con su hermanito menor, como ven en la imagen, y ven como ella está de alguna forma recordando, ¿no? Y eso como que la pone de muy mal humor y termina pues llamándole la atención, ¿no? Y tiene una actitud violenta contra el menor, ¿no? Este ejemplo nos menciona a efectos de poder entender, ¿no?, lo que es el tema de las emociones y la prevención de la violencia. A ver, vamos a la siguiente página. Emociones. ¿Qué son? ¿Cómo se manifiestan? ¿Qué son las emociones? Las emociones son reacciones físicas, ¿no? Por ejemplo, yo te pregunto ahorita algo que tú quieras comer, ¿no? ¿Quién no quiere comerse un pollito a la brasa? ¿No? O quién no quiere ir a jugar partido, ¿no? Para el caso de los deportistas, ¿no? Entonces, cuando se te menciona algo que tú quieres, de inmediato te genera una sensación de alegría, ¿no? Por el contrario, si te digo, ¿sabes qué? Hoy día toda la noche vamos a estudiar matemáticas porque mañana tienes que dar un examen. O hoy día tenemos que ordenar toda la casa eh, porque mañana tenemos que, no sé, vamos a recibir una visita. Y entonces esas como que son situaciones que te causan molestias, ¿no? Le estoy poniendo ejemplos sencillos para poder entenderlo, ¿no? Eso para entender que las emociones es algo reactivo, o sea, no es que a mí me dicen algo, una noticia buena, y yo me voy a poner triste, ¿no? Automático me pongo alegre. Claro que eso depende de la subjetividad de cada persona, ¿no? Entonces, eh, entonces, en el libro menciona, hay muchas emociones, claro está, ¿no? Como ya mencioné, hay emoción de alegría, hay emoción de cólera, también hay emoción de miedo, ¿no? Pero el libro, para relacionarlo con el tema de la violencia, menciona la emoción de la ira, ¿no? Y para eso trae a colación el ejemplo de Susana, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Susana, debido a esa situación injusta que vivió, manifiesta su ira en contra de su hermano, ¿no? Ahora, la ira cuando se manifiesta ya es violencia, ¿no? Entonces, el libro hace mención a algunos consejos o conceptos, ¿no? Como el concepto de percepción emocional, que es la capacidad que tiene un individuo para poder controlar, identificar qué emoción tiene y en base a ello buscar que controlarse, ¿no? Ahí vemos, dice, la ira y cómo reconocerlo, ¿no? Volvamos a la historia. Bueno, en la historia menciona eh, que luego de ese día que ella tuvo el inconveniente con su hermanito, fue al colegio, ¿no? Y sus amigas le llamaron, como que le quisieron burlarse de ella porque no fue a la fiesta, ¿no?
Entonces ella reaccionó mal con ella, del mismo modo que con su hermanito. A ella tuvo, incluso le empujó a una amiga y ella se cayó, ¿no? Aquí la intermediaria es la tutora de esta alumna, ¿no? Donde ella quiere entender por qué Susana llegó a una reacción así y por eso trata de hablar con ella, entiende cuál es el origen del problema, entiende por qué ella ha llegado a esa conducta, pero tampoco la justifica, simplemente este, trata de orientarla y para llegar a una resolución eficiente, considera la tutora que debe llamar a los padres de Susana. ¿Por qué? Porque ella ha entendido que Susana se siente frustrada porque vive en su familia una situación de machismo. Una situación de machismo que la maltratan, que la mantienen alterada, frustrada y eso hace que se desquite con los demás, ¿no? Con esto, con esta metodología que ha empleado la, la tutora del colegio, el libro nos quiere dar a entender de que estos problemas muchas veces no se solucionan, digamos, los problemas de ira que se manifiestan en la violencia, no podemos solucionarlo solamente con el alumno, sino también tenemos que ir a otros factores, ¿no? Otros factores como el padre machista, la mamá que también es machista, o de repente algunos compañeros que generan ese ambiente de hostilidad que evitan que esa persona llegue a paz consigo mismo y por lo tanto no genere estas reacciones violentas o al menos las pueda controlar, ¿no? Ese es el punto al cual quiere llegar el libro, ¿no? Ahí menciona el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Cómo la inteligencia emocional, más allá de ser una característica de la personalidad, es, digamos, una herramienta que se construye en base a la relación con otros grupos humanos, ¿no? Uno de ellos es la familia, el otro de ellos es el colegio, y el otro puede ser también tu vecindad, ¿no? Ahí te menciona los aspectos, ¿no? El primero es el autoconocimiento, que consiste en tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, ¿no? La autorregulación, que consiste en poder controlar, digamos, esas emociones que quizás lo llevan a una situación de descontrol y quizás agresividad a los demás. Y autonomía, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la sección de autonomía? Que quizás yo reconozco, por ejemplo, de que no controlo mi ira, entonces puedo recurrir a un psicólogo o a un profesional para que me dé los mecanismos, ¿no? Para poder asesorarme, ¿no? Hay casos clínicos que incluso pueden recurrir a pastillas, pero eso lo tiene que ver un profesional, ¿no? Ya luego de haber agotado todos los mecanismos, se puede recurrir, ¿no? Porque hay casos de personas que son hiperactivas o tienen una dolencia en el cerebro, lo que se conocen comúnmente como psicópatas. Entonces esas personas quizás requieren un tratamiento adecuado. No estamos hablando de un caso normal, ¿no? De aquellas personas que actúan, digamos, un poco desequilibrada, digamos, por una reacción a una conducta que les desagrada, ¿no? Ahí menciona mecanismos para regular la ira, ¿no? Y ahí te menciona, ¿no? Estrategias que ya le hemos visto en otros capítulos. Ustedes ya los deben tener, deben recordarse de ellas, ¿no? Por ejemplo, detente si notas que tienes un grado de ira, puede hacerte perder el control. Procura bajar el tono de esos pensamientos, empieza en argumentos más razonables y menos inamistosos de aquella persona. Eh, si se hace muy difícil controlar las emociones y los pensamientos, recurre a la técnica del tiempo afuera. Según esta técnica, es mejor salir del lugar, ir a otra habitación o dar una vuelta a fin de calmarse, ¿no? Con la cabeza fría, analiza qué puedes hacer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces esta situación de ira nos hace actuar de un modo irracional, ¿no? Un modo irracional, no razonamos correctamente y quizás luego hacemos cosas que nos arrepentimos, ¿no? Hay muchos casos, por ejemplo, de hombres celosos que por la emoción violenta matan a su pareja, a la madre de sus hijos. Generan todo un problema porque al final ellos se tienen que ir a la cárcel por, por homicidio y al final se arrepienten y todo, pero ya las cosas están hechas, ¿no? Esta situación de ira llega a una situación de descontrol
que tiene que regularse con la inteligencia emocional. Y si no se puede, se tiene que recurrir con autonomía a un profesional para que nos dé la asesoría correspondiente, ¿no? El psicólogo o en su caso el psiquiatra, ¿no? El siguiente punto, ¿por qué la violencia nos puede parecer tolerable? ¿Qué es lo que pasa? En esta parte menciona que muchas veces actitudes que son normalizadas como el machismo, algunos estereotipos de que porque eres hombre no puedes llorar, porque eres mujer tienes que cocinar y de alguna forma es un maltrato psicológico a aquella persona que se le asigna esta función, porque no le permite actuar con libre albedrío. Alguien que quiere llorar y no se le permite porque sabe que va a ser objeto de burla, entonces como que están de alguna forma alterando su causa normal, ¿no? Entonces, eso es lo que menciona acá, ¿no? Cuando estos estereotipos afectan, ¿no? Y entonces, en ese caso, ya aquí, pues, aquí se relaciona con lo ya me he explicado en la sección anterior. Eres capaz de reconocer esta violencia, pues en estos casos, pues de alguna forma, y hablar con el tutor del colegio o con el director o quizás en el ambiente de la casa, ¿no? Hablar con el padre de familia para sugerirle, ¿no? O explicarle, ¿no? Que esas ideas son erróneas porque causan malestar en las personas y pueden llegar a fomentar una situación de violencia, ¿no? Y eso es lo que menciona en la siguiente página del libro, cómo prevenir la violencia, es eso, ¿no? Recurrir a aquellas autoridades que nos rigen, ¿no? En el caso del colegio, los tutores y en el caso de la familia, a los padres para que actúen con justicia, ¿no? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque básicamente estos estereotipos como que inclinan la balanza entre el hombre y la mujer o entre grupos sociales, ¿no? Entre el grupo de la persona que tiene dinero y los que no tienen dinero, ¿no? Y no es así. Todos somos iguales, todos somos peruanos, y si en el salón hay un extranjero, todos somos personas humanas, todos tenemos los derechos y debemos ser respetados como tal, ¿no? Entonces, sí, básicamente con eso se acaba esta ficha. Espero haber sido claro. En la descripción ahí voy a dejar algunos datos adicionales del tema. Y bueno, ya por hoy acabo con las sesiones del Ministerio de Educación. Aclarando, ¿no? Que yo hago esto para poder ayudar a aquellos jóvenes, pues por la pandemia quizás no tienen un trato directo con el profesor, pero digamos, con estos audios que estoy haciendo por vía pública se puedan orientar en el tema, ¿no? Nada más y espero que sea de su agrado. Nada más. Hasta luego. Gracias.